Hoy la primera plana del Economista, que atinadamente dirige aquí el bot Luis Miguel. ¿Qué dice? Hacienda lanza otros salvavidas a Pemex, le condena 4 meses de pagos. La petrolera no entregó al gobierno la utilidad compartida por venta de crudo y gas en el último trimestre del 2023 y en enero. El crédito fiscal otorgado vía decreto ante la falta de liquidez y la baja en su nota por Moody's. Una primera pregunta. El presidente López Obrador, empezando el sexenio, hizo que se aprobara una ley donde ni el presidente puede condonar impuestos. No sé si lo recuerdas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque hubo un abuso de condonaciones de impuestos a los ricachones de México en los sexenios pasados. Tiene vía decreto la facultad legal de eximir de impuestos a Pemex, pese a la ley que dice que el presidente no puede eximir de impuestos ni a Dios Padre, si viene al planeta Tierra. Me encantaría que nos ayudara Luis Rodríguez Alemán. Yo asumo que el espíritu de lo que firmó López Obrador, con lo que todos estamos de acuerdo, es no perdonar a particulares. Y ahí empezamos con el tema. Que la ineficiencia del señor Romero, el director de Pemex, la pagaron nosotros. Que es la situación excepcional que tiene Pemex, yo diría, no solo en la administración pública, sino en el imaginario. Hay esta idea de Pemex vale más que cualquier empresa o Comisión Federal para fines prácticos. Es el mito fundacional del actual México. Es mejor tener un Pemex fuerte que 10,000 petroleras chiquitas. Pero privadas. es que no tenemos un Pemex fuerte. Está quebrada. Y luego la otra es, ¿cuál es la relación que tiene el gobierno con Pemex? Yo diría, cada gobierno ha tenido una relación diferente, pero en algún sentido nunca le hemos encontrado el modo. López Obrador dice, vamos a rescatar a Pemex de muchas malas decisiones de los neoliberales. Yo diría, de los neoliberales destacaría en la última etapa una pésima decisión, que fue tener a Emilio Lozoya director. Hombre, terrible. No, es inexplicable para fines prácticos que el expediente que lo tiene en la cárcel sea una pequeñísima parte del daño que hizo. Sí, mira, el problema de Pemex es desde su fundación, la mayoría de los directores no vienen del sector petrolero. Bermúdez, el primero, sí venía. ¿Cómo se llamó el que después metieron en la cárcel? Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano sí venía y Raúl Muñoz Leos venía de la industria petroquímica. Entonces entendían muy bien eso. Después ves todos los demás, eran nombramientos políticos. Y tú ves la experiencia que tienen los directores de las grandes petroleras del mundo. Llevan 20, 30 años en la industria. El señor Romero, el actual director, lo único que sabía de Pemex era bajarse en la gasolinera y pedir que le llenaran el tanque de gasolina. Ahí está el problema. Digo, para que no crean que es literalmente un tiro al aire, él estudió agronomía y ha sido una persona muy cercana al presidente López Obrador. Por eso está ahí, claro. Que yo diría... Como Lozoya era cercano también. Cumple esto de 90% de lealtad y 10% lo que sea. 90% de lealtad y 10% de ineptitud. ¿Cuál es el tema relevante para mí con Pemex? Esta condonación de impuestos es el salvavidas para una empresa que tiene vocación de náufrago. Está muy bueno eso. Sí. Lo que tenemos con Pemex es... Hay una dimensión financiera que tiene que ver con la deuda, hay que decirlo con todas las letras. La deuda en mucho es responsabilidad de Emilio Lozoya. Cuando Emilio Lozoya llega de director de Pemex debe más o menos 50,000 millones de dólares, le duplica la deuda, sin aumentar sus capacidades, sin aumentar su producción. 100,000 millones, que equivale al 10% del PIB del país. A ver, es casi la deuda de Pemex, casi del tamaño de la deuda externa del gobierno federal, más o menos. Y ahorita le perdonaron el pago por 86,600 millones de pesos. Y en lo que da el año creo que ya llega a casi 2 billones de pesos. Lo que entre que le dan dinero, le perdonan. Digo, ¿cuántos hospitales de buen nivel podrías construir con esa lana? A ver. Escuelas que tuvieran ventanas. Carreteras seguras y un montón de cosas que no se sin tener que darlas en concesión. Medicinas para niños con cáncer, por ejemplo. Este es el capricho de un presidente que creció en Tabasco, que es un estado petrolero, pero creció bajo esta imagen de que
el petróleo y el maíz y los frijolitos definen a un mexicano. Él, en serio que así piensa él. A ver, y yo creo en lo que tiene un punto es tener un Pemex sano es bueno para el país, pero hay una definición muy diferente de Pemex sano de lo que el sentido común indicaría. Pemex más grande no es un Pemex mejor. No, claro que no. Está metido en muchas actividades que no sabe hacer bien. Para los que entran o les gusta discutir sobre la pertinencia de la refinería, Dos Bocas, Pemex pierde dinero por cada barril de petróleo que refina. Ha perdido casi $1 billón, repito, $1 billón en refinación. A ver, la gente ignora, por ejemplo, la gran empresa saudita, Aramco. Aramco solamente se dedica a la explotación y le da a otros la refinación y le da a otros el transporte. Las grandes petroleras del mundo se dedican únicamente a un área, el famoso upstream, downstream, midstream. Se dedican o a la exploración y explotación, hasta ahí. Otras se dedican a la refinación, otras se dedican al transporte. Aquí en México, todo. A ver, porque como México no hay dos. Pemex es bueno para explotación de yacimientos literalmente que están en aguas someras o en tierra. Porque no tiene la tecnología para aguas profundas. Y es muy bueno, no dicen los de Pemex, lo dicen todos, en eso es muy competitivo. Tiene buenos costos. Buenos técnicos. Y cuando vemos que le tienen que perdonar los impuestos, vamos a imaginarnos un poco una dinámica donde el papá ya no haya qué hacer con el hijo. Y se los dan y porque le dice, tenemos que subsidiar la refinación que podría estar en manos de otros particulares o de otras personas, ¿no? Y en buena medida, esto es nota, fue la principal del periódico, porque es un recordatorio que es un tema no resuelto que nos sigue costando mucho dinero. Yo diría 2024, que muchos dicen es que todo está perfecto. Yo digo, las cosas están bien en la economía, no hay un riesgo como había en el 94, por ejemplo, pero ojo, tenemos Pemex con un foco más rojo que el que tiene su escudo y la economía se está enfriando. No vamos a crecer tanto. No, pues vamos a crecer mucho menos que el año pasado. A ver, en la primera plana economista tú pones, bueno, tu equipo y tú, de los casi 1.5 billones de pesos del apoyo del gobierno a Pemex al 2024, me imagino que es en el sexenio actual, sí, casi 60% son aportaciones de capital, o sea, dinero de nuestros impuestos que le transfieren a Pemex en vez de hacer buenas escuelas, comprar medicamentos, buenas carreteras. 28% son reducciones a los derechos que debería pagar Pemex. Derechos son impuestos. Me perdonarán los contadores, pero básicamente es lo mismo. Y 10.4 estímulos fiscales y al resto a otras aportaciones. No, qué buena onda. Pues digo, no la dejan quebrar. Hay otra parte que no está en ese gráfico y es una parte de ayudarle a Pemex es hacerle la vida difícil a sus posibles competidores. Ah, claro. Entonces, esa otra parte de la que normalmente no hablamos, que no está en el gráfico del economista, también es un problema, porque a la larga lo que necesitamos son más empresas del sector petrolero. Competencia. Y que paguen impuestos, otra vez. El problema no es que haya un sector privado compitiendo con Pemex o con Comisión Federal, es que para competir cambies las reglas para favorecer a unos a otros. A ver, lo malo de no viajar, que es el caso del presidente, es que nunca fue a Noruega. Noruega es un país productor de petróleo. No tienen las reservas de México, que yo sepa, pero ha convertido a Noruega en uno de los países más ricos del mundo. Hay una empresa estatal que compite con las particulares. Statoil. Las particulares creo que pagan el 85% de impuesto sobre sus ventas. Todavía es negocio para ellas. Y ahí están. Aquí, ¿qué hicimos? La estamos corriendo a todas. No entiendo. Hay una frase que se atribuye a John D. Rockefeller, que dice, el mejor negocio del mundo es una petrolera bien administrada. El segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada. Están esas dos y está Pemex. Sí. Bueno, y PDVSA también hay que decir.
tenemos ejemplos de petroleras que producen riqueza Y están quebradas. y tenemos ejemplos de petroleras que no llegan ni siquiera a producir riqueza. No quiero decir, y no se malinterprete, yo no digo que Pemex no debería existir, pero no tiene derecho a existir si no se reestructura. Porque está generando pobreza. Porque este 1,5 billones de pesos para un país pobre significaría una gran calidad de servicios y muchas cosas de las que adolecemos. Digo, estamos fritos. Buen tema, buena primera plana, me gustó. Vamos a los mensajes, regresamos.